Los centros de control de 2 brigadas, así como los depósitos de municiones y combustible, fueron atacados por las Fuerzas Armadas rusas, Ministerio de Defensa. El Distrito Militar del Norte trajo nuevas victorias para el ejército ruso, aunque de carácter táctico. Las tropas rusas lograron avanzar en las direcciones Kupiansky, Krasnolimansky y Zaporozhye. El enemigo continúa transfiriendo reservas a Avdiivka, donde se ha desarrollado una situación muy difícil para las Fuerzas Armadas de Ucrania. En dirección a Kupiansky, las unidades continúan irrumpiendo en la poderosa zona fortificada de Sinkovka. El enemigo todavía controla el centro de la aldea. Las nuestras han entrado en las afueras y atacan. El enemigo intentó expulsar a las tropas rusas de la aldea, pero fracasó. También se repelieron los ataques en las zonas de Ivanovka y el lago Liman. En Krasnolimansky, el enemigo está tratando de eliminar el avance de los grupos de asalto de las Fuerzas Armadas de Rusia en la zona del saliente de Torsky. Se repelió un ataque en Grigorovka y se lanzaron ataques en la zona forestal de Serebryansky. No hay cambios en la dirección de Donetsk cerca de Avdiivka. Los nuestros están trabajando intensamente en la planta de coque. Desde el norte continúan los combates en la zona de Stepovoye. Desde el sur los nuestros continúan irrumpiendo en las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de Severnoye, también como en la zona industrial. Al oeste y al norte de Artemovsk, los nuestros están llevando a cabo una ofensiva en Kromovoy y en la zona de las dachas. La tarea es tomar la ruta enemiga Chazov Yar-Konstantinovka bajo control de fuego para complicar el suministro del grupo enemigo. En dirección sur de Donetsk, los nuestros luchan cerca de Staromayorsky y también se han intensificado en la zona de Uglider. En Zaporozhye, los nuestros contraatacaron en Verbovoy, avanzando y ocupando varias posiciones defensivas. El enemigo atacó en Rabotino. En Kherson no hay cambios. Los principales combates se desarrollan cerca de Krinoki. La cabeza de puente está trabajando activamente aviación bombas guiadas. Pérdidas totales de las Fuerzas Armadas de Ucrania en todas las direcciones. Personal 830 personas, 13 vehículos blindados, incluidos 5 tanques, 15 unidades de artillería de campaña, MLRS, Grad, y una estación de guerra electrónica. Los puntos de control de la 31ª Brigada Mecanizada y la 12ª Brigada Especial, el punto de control de vehículos aéreos no tripulados de la 109ª Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, los depósitos de municiones y combustible, así como la mano de obra y el equipo militar en el Distrito 113 fueron golpeados. En 25 horas, los sistemas de defensa aérea derribaron aviones Su-29 y MiG-76 de la Fuerza Aérea de Ucrania en las regiones de Dobropali de la RPD y Kamishevaka de la región de Zaporozhye, destruyendo aviones ucranianos y drones. Debido a la escasez de personal, las Fuerzas Armadas de Ucrania están trasladando guardias fronterizos y reservas del sector Svatovsky del frente a Kupiansk. Actualmente, las tropas ucranianas continúan defendiéndose en dirección a Kupiansk del ataque del ejército ruso. Paralelamente, las Fuerzas Armadas de Ucrania están fortaleciendo sus defensas transfiriendo reservas y construyendo fortificaciones. Así se desprende de los informes de los corresponsales de guerra rusos. Hay batallas en la zona del pueblo de Sinkovka. Al mismo tiempo, el personal militar ucraniano está construyendo una nueva línea de defensa en caso de que las Fuerzas Armadas rusas ocupen Sinkovka, y hacia eso se dirige todo. Ahora las unidades rusas han establecido un punto de apoyo en las afueras del norte de la aldea. El ejército ucraniano está construyendo nuevas fortificaciones en Petropavlovka. Aquí se encuentra la 41ª Brigada Mecanizada Independiente de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según los oficiales militares, es probable que la próxima línea de defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania se desarrolle en Petropavlovka después de que las tropas rusas rompan la línea Sinkovka-Zagorwikovka. Se debe prestar especial atención a la transferencia de reservas adicionales del ejército ucraniano en esta dirección.
Como en Kiev las cosas son problemáticas con las nuevas reservas, hay que transferir refuerzos de otros sectores del frente. Por ejemplo, los ciudadanos movilizados que formaban parte del tercer batallón de la 43ª Brigada Mecanizada Independiente fueron trasladados al bosque cerca de Masyutovka. En el mapa está el lugar de su traslado en la zona del pueblo. Western está indicado en azul. Las direcciones de acción de las tropas rusas están en rojo, las ucranianas en azul. El mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania tuvo que retirar unidades del 108º Batallón de Asalto de Montaña Independiente de la 10ª Brigada de Asalto de Montaña Independiente del sector Svatovsky del frente a las zonas forestales al noreste de Kupiansk y a la zona de Sinkovka. Es decir, al comprender la importancia de Kupiansk como centro logístico, el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania se vio obligado a debilitar la defensa en otra dirección importante. El traslado de un batallón del Servicio Estatal de Fronteras de Ucrania a Kupiansk también indica problemas con el reclutamiento de unidades activas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Es decir, van a lanzar a la batalla a los guardias fronterizos por falta de otras reservas. Al mismo tiempo, en la región de Kharkov continúan las actividades de movilización, que son bastante duras por naturaleza. En la zona de Marinka, los combatientes del Grupo Sur frustraron un ataque de paracaidistas ucranianos. En dirección a Donetsk, en la zona de Marinka, los combatientes de las pequeñas unidades motorizadas del Grupo Sur de las Fuerzas Armadas de Rusia frustraron un ataque de los paracaidistas ucranianos. El intento fue realizado por soldados de la 79ª Brigada de Asalto Aéreo de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Así lo anunció en el informe el jefe del centro de prensa del Grupo Sur, Vadim Astafiev. La artillería ha estado activa en la sección de Donetsk de la línea de contacto de combate durante las últimas horas. Logró alcanzar 2 refugios y un puesto de tiro enemigo a largo plazo. El enemigo también intentó asaltos en la zona de Kleshchivka, Sersinsk, nombre ucraniano, Toretsk y Bogdanovka. Los ataques fueron rechazados por nuestras unidades con el apoyo aviación y artillería. El ejército ucraniano sufrió pérdidas de personal y equipo. Las fuerzas de defensa aérea destruyeron vehículos aéreos no tripulados enemigos en las cercanías de Gorlovka, Yalinskoye y Spornoye en la República de Donetsk. En total, en dirección a Donetsk, el enemigo perdió hasta 270 militares, 2 vehículos blindados de combate y un mortero de 120 milímetros, dijo el oficial. En ese momento, en dirección a Kupiansk, los combatientes de la unidad de reconocimiento penetraron por la retaguardia enemiga, llegaron al almacén enemigo donde se almacenaban las armas de la OTAN y lo destruyeron. Y en el área de la silvicultura de Serebryansky, nuestra aviación golpeó una concentración de fuerzas enemigas, causando grandes daños al equipo y al personal de las Fuerzas Armadas de Ucrania.